Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre amado, que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros. Te pedimos encarecidamente que ese gran regalo de recibir el Espíritu del Señor sea para nosotros, porque queremos ser parte de los 144,000. Por tanto, no permitas que nosotros terminemos repudiando ese regalo tan bello y hermoso. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, son tantas pruebas las que les he dado de la verdad. Hemos visto cómo la tierra es plana tal y como lo dice el Génesis. Hemos visto cómo es cierto que el Papa de Roma es el anticristo. Hemos comprobado que la Iglesia Católica, vestida de púrpura y escarlata, es la gran ramera de Babilonia. Hemos visto cómo el sábado es el verdadero día de reposo. Hemos comprobado que la Trinidad no aparece en la Biblia. Y hemos visto cómo Jesús no murió en una cruz. Y por eso también hemos venido obedeciendo las leyes de Dios, inclusive las leyes sanitarias de Levítico, absteniéndonos de todo alimento animal, de la sangre en la carne animal, de lo inmundo y de lo ahogado, estableciendo la verdad del Evangelio y derrumbando y desbancando esos falsos dogmas que han sido introducidos en la palabra de Dios. Hemos purificado la verdad de todas esas mentiras introducidas por imperios religiosos, pero también hemos visto ocurrir algo interesante. Hemos visto cómo algunos hermanos, después de haber conocido la verdad, se han marchado, han salido de nosotros. Aquí también vemos las palabras de Jesús cumplidas. La semilla es regada por toda la tierra, pero no en todas partes donde cae esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Hay muchas situaciones que ahogan la palabra y entonces esa semilla no germina realmente en el corazón. La persona entiende la verdad y reconoce que es la verdad, pero en su corazón esa verdad no entra realmente. Es lamentable. Una cosa sí es muy cierta. Nadie puede decir que lo que aquí se ha predicado no es la verdad, porque hemos dado prueba sobre prueba, y que luego se busquen una excusa o pretexto para alejarse de la verdad, eso es otra cosa. Lo cierto del caso es que el número de los 144,000 se va a completar, y aquellos que entren en rencillas y controversias con los 144,000 es porque no son parte de los 144,000. Es algo que la palabra confirma. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Podemos ver entonces que la unción del Espíritu Santo de Jesús cayó solo sobre aquellos que estaban unánimes juntos, no unidos en la mentira, sino unidos en la verdad, pero no habían rencillas entre ellos. Todos estaban en un solo acuerdo. Por esto sabemos que los que huyen de nuestro grupo, o los que están en controversia con nosotros, es porque no son de nosotros. Y eso quiere decir que no recibirán la lluvia tardía. Alguien pudiera decir que eso no debería ser así, pero así fue como lo decidió Jesús. Y es apenas obvio que sí debe ser así. Porque los que están en desacuerdo con nosotros es porque tienen doctrinas falsas, o porque son rencillosos, o porque la verdad no ha podido penetrar en su corazón, aunque ellos la entienden racionalmente, pero espiritualmente no ha podido dar fruto esa verdad.
Leamos en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miremos las palabras de Jesús, hermanos, cuando Él nos aclara que debemos tener una perfección en la unidad, y esa unidad también nos lleva a estar unidos al Padre y al Hijo. Por lo cual, aquellos que vienen con controversias hacia nosotros no están en unidad con nosotros. Y eso nos demuestra que no son de nosotros. Los que tienen la gloria de Jesús están unidos en uno. Por supuesto que la unidad es en torno a la verdad. Y nosotros hemos estudiado la verdad y hemos comprobado que lo que hemos predicado es la verdad. Y el que no está con nosotros es porque no acepta la verdad. Y por eso sabemos que no tienen la gloria del Padre y del Hijo. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No se puede ser más contundente. Los que son de nosotros permanecen con nosotros, y los que salen es porque dan prueba de que no son de nosotros. Es decir, que por eso salen de nosotros, para que se manifieste que no eran realmente de nosotros. Por eso, hermanos, en este ministerio llamado Ecusatón Aritmon, no hablamos por hablar, sino que aquí yo les doy prueba verídica y profética. Hermanos, ustedes recuerdan el video que les hice sobre la guerra de Rusia versus Ucrania, y les dije en ese mismo video que yo estaba esperando que algo ocurriera en la escala de eventos mundiales para mirar otra profecía de la que no habíamos hablado y que no se las había revelado aún, porque estaba esperando que algo ocurriera que me diera prueba de que la manera como se está interpretando esa profecía es correcta. Y la guerra de Rusia versus Ucrania es un campanazo de alerta, porque esa región está muy cerca de Israel y está muy cerca de otros poderes imperiales que han tenido mucho valor profético en la historia global. Recordemos lo que dice Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Por mucho tiempo los pastores evangélicos, que son el falso profeta del Apocalipsis, han dicho que estos reyes del oriente son una cantidad de soldados que vienen de China o de Japón. Pero esa es una terrible interpretación de la escritura. Nosotros, sin embargo, vemos que esta guerra de Rusia versus Ucrania nos lleva a el cumplimiento de ese pasaje bíblico. Porque recordemos, hermanos, que esa escritura también se puede traducir como los reyes del sol o los reyes del amanecer del sol. Y por tanto, como les había dicho, el análisis de esta profecía tiene dos puntos de vista. El punto de vista simbólico, que es el que hemos venido estudiando, en donde hacemos referencia al Imperio Romano, al Papa de Roma, pero es desde un punto de vista simbólico. Pero luego ahora la vamos a analizar en este video desde un punto de vista literal. Y entonces hace referencia a las naciones que están ubicadas literalmente en esa zona, en donde está Israel, el río Éufrates, y por supuesto sabemos que esas naciones son Irán, Siria, el Líbano,
Turquía, etcétera, que son las zonas que están alrededor del río Éufrates, ¿ok? Y por eso nosotros estamos pendientes de esa zona, precisamente porque ahí también está Ucrania y después sigue Rusia. Ahora que nosotros hemos visto que se ha presentado una noticia muy impresionante e histórica, hermanos, en donde de repente Turquía ha roto relaciones diplomáticas con la nación de Israel. Es algo histórico que ha pasado un poco desapercibido. Sin embargo, nosotros sí hemos podido estar muy pendientes de eso. Recordemos que luego, además, recientemente, hace 2 días, Israel devuelve el golpe propinado por Turquía y entonces ha dado por finalizadas las relaciones comerciales con Turquía. Es decir, que se calienta este tema. Recontra plop. Aquí vemos 2 perspectivas convergiendo de una forma interesante. Porque Turquía era llamado antiguamente Anatolia, cuyo significado es Oriente. Pero también Anatolia era llamado por los griegos como el lugar del sol naciente. Y lo más curioso es que hay traducciones bíblicas que traducen este pasaje bíblico como los reyes del amanecer del sol, como por ejemplo la Biblia Jubileo 2000, la Biblia Reina Valera Antigua, hace referencia no a los reyes del oriente, sino a los reyes del amanecer del sol. Y estos son los mismos reyes del sol. Como les dije en anteriores videos, no hace referencia ni a China ni a Japón, sino que hace referencia a Turquía, porque antes era llamada Anatolia, y Anatolia es una nación conocida como la nación del amanecer del sol, recontra plop. Y el otro punto de vista es cuando lo analizamos de forma simbólica, porque ahí también estaba el Imperio Romano en épocas pasadas, y el Imperio Romano es liderado por el Papa de Roma, que es adorador del sol. Como hemos visto, toda la simbología solar que usa el Papa de Roma, reposando en el domingo, que es el día del sol, la Trinidad es una deidad solar, se hacen imágenes del sol, está a plena vista, pero en este video vamos a mirarlo desde el punto de vista literal, mirando específicamente las naciones de esa región. ¿Ok, hermanos? Curiosamente, en Anatolia, pues se veneraba a la reina del sol, llamada Anriniti, plop. Entonces, algo que es también muy curioso es que en la Biblia, cuando se habla del norte, se hace referencia a Babilonia, que conquistó la región de Siria y de Líbano, que están precisamente al norte de Jerusalén. Entonces, estas regiones, sobre todo por ejemplo el Líbano, tenían un gran desenfreno inmoral y a pesar de ser ciudades bendecidas y muy prósperas, fueron destruidas por completo por el imperio medo-persa cuando estaban o hacían parte del imperio babilónico. Y esto es a lo que se refirió Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 11 versículo 21: «Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza». Entonces, Tiro y Sidón eran ciudades del Líbano que estaban bajo el imperio babilónico y que eran ciudades muy paganas, llenas de impiedad y que fueron juzgadas por Dios. Leamos en Isaías capítulo 23 versículo 10: «Habitantes de Tiro, mejor dedíquense a la agricultura, porque el puerto está destruido y los barcos de Tarsis ya no vendrán». Luego de Sidón se dice en Isaías 23 capítulo 2: «Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían, su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de las mies del río, fue también imperio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. En pocas palabras, ustedes no son mi pueblo». Entonces, hermanos,
Bajo ese contexto, uno ve que Babilonia es descrita como este poder que está al norte de Israel porque gobernaba Siria y el Líbano. Pero luego el reino babilónico es destruido por Ciro el Grande y las ciudades de Tiro y Sidón son destruidas tal y como lo había profetizado el profeta Isaías. Y como vimos en el video pasado, el reino medo-persa es conquistado por el imperio griego, que era dirigido por Alejandro Magno, y luego Alejandro Magno, en una borrachera y orgía, muere, y su imperio es dividido en 4 partes. Y eso quiere decir que fue repartido por 4 de sus generales. Y entonces es aquí desde donde empezamos a analizar la profecía de Daniel del capítulo 11, que habla del rey del norte y del rey del sur. En videos pasados, de nuevo les repito, lo hemos analizado de forma simbólica. Pero ahora, a partir de que ocurre la guerra de Rusia versus Ucrania, lo vamos a analizar en su sentido literal. Muchas personas tienen un pequeño conflicto con eso, porque quisieran ver que estas naciones analizadas en esta profecía tuvieran como que algo más que les hiciera ver que son poderes que son satánicos, bueno, por decir algo, es decir, quisieran ver algo más y quisieran ver a Estados Unidos, a China, quisieran ver a naciones realmente fuertes en este capítulo de Daniel 11. Sin embargo, no ocurre así. Y pasa que a veces el ser humano se le olvida la historia y no entiende que hay imperios poderosísimos en el mundo que están dormidos. Y por eso estas naciones son importantes. Entonces, otra cosa muy importante es que al final del capítulo 11 de Daniel se nos revela inmediatamente el capítulo 12 en el primer versículo, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miremos esto, hermanos. El capítulo 11 de Daniel es supremamente importante, porque lo que sigue después en el capítulo 12 es que se acaba el tiempo de intercesión. ¿Cuándo se acaba, hermanos? Cuando se cumplan los eventos del capítulo 11 de Daniel. Por eso es que es tan importante este capítulo. Así que, bueno, mientras la mayoría de personas siguen distraídos viendo Netflix, nosotros nos ponemos manos a la obra en este video, que tal vez me quede un poquito largo, a estudiar el capítulo 11 de Daniel. Sobre todo probando que lo que está escrito en este capítulo se cumplió a la perfección, de forma literal, en la historia del mundo. Eso nos quiere decir que este capítulo es realmente importante. Otro asunto muy importante es que el capítulo 11 de Daniel, cuando va finalizando, nos revela que el juicio de Dios inicia, el juicio final. Mientras la mayoría de personas están muy ocupadas haciendo dinero o tratando de vivir en sus placeres, de repente empieza el juicio en la corte celestial para juzgar, sobre todo en este caso, a los santos de Dios, a ver si realmente se arrepintieron, y solo los que se hayan arrepentido, es decir, los que estén unidos en la verdad y que esa verdad haya penetrado su corazón, esos serán salvados. Leamos entonces lo que nos dice el capítulo 7 de Daniel en el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces,
Miremos las palabras que dicen que se sentó un anciano de días, lo cual simbólicamente nos quiere decir que el juicio al pueblo de Dios inicia, porque es algo simbólico. El Padre Celestial se sienta en su trono, pero para darnos a entender que nos va a juzgar. Y luego viene nuestro abogado, que está sentado a su mano derecha, y que es el único intercesor o paráclito que existe, el único consolador. Y no hay otro más, como nos quieren hacer creer los imperios religiosos, que hay otro paráclito, otro consolador, la supuesta tercera persona de la Trinidad. Plop, no señor, solo en esa corte celestial está el Padre sentado y Jesús como nuestro consolador en ese juicio, y no tenemos nosotros ningún mérito para estar en ese juicio porque somos declarados culpables, y no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Es decir, que de plano estamos ya bajo pena de muerte, porque sencillamente pues la paga por el pecado es la muerte. Así que ahí en ese juicio no se va a realmente a decidir si tú debes morir o no porque pecaste, porque de plano ya se sabe que si has pecado estás en condena de muerte. Y por otro lado, nada de lo que has hecho bueno puede anular lo que has hecho malo. Y lo único que sí puede ocurrir es que si te has arrepentido de tus pecados, Jesús, como tu consolador, interviene en ese juicio cuando el ángel esté leyendo todos esos pecados que tú hayas cometido y Jesús diga: mira, él se arrepintió y yo he pagado por sus pecados, de forma tal que tu condena ha sido pagada por Jesucristo. Él murió por ti y ahora, como tú te arrepentiste, pues tú ya no debes morir. Entonces, este es el juicio que viene ocurriendo desde el año 1844. Y toda persona que se ha arrepentido o que se esté arrepintiendo es juzgada en ese juicio. En ese juicio no son juzgados los que no se quieran arrepentir, porque como ya les he explicado, no hay nada que juzgar. Están bajo pena de muerte y punto. Entonces, el que no se quiera arrepentir, pues no es nombrado en ese juicio. En ese juicio solo es nombrado el que se arrepiente. Y luego Jesús, actuando como consolador, dice: tranquilo, no llores, no vas a morir eternamente porque yo pagué por tus pecados. Es una gran consolación, ¿verdad? Pero el mundo dice que no, que Jesús no es el consolador, que es la tercera persona de la Trinidad. Recontra plop. A ver si Él murió por ti, a ver cómo te va a consolar en esa corte celestial. Y es una clara idolatría. Y el que crea en la Trinidad o en esa tercera persona de la Trinidad mal llamada Paráclito o Consolador, ese no tiene el verdadero Consolador en la corte celestial, que como sabemos está en juicio, hermanos. Así está la cosa. Y nosotros lo tenemos totalmente claro porque ya estudiamos la crisis del caballo negro, que está galopando a toda velocidad, es decir, que está en pleno vigor, porque este caballo negro representa una inflación rampante, pero además representa la justicia porque tiene una balanza en la mano. Eso nos quiere decir que el juicio de Dios ha iniciado, pero que también está llegando a su fin, porque el dinero se deteriora con más rapidez a medida que pasan los días. Más se deteriora el dinero y es como una bola de nieve que va a poquito y poquito, pero cada vez que pasan los días se pone más grande hasta que esto va a llegar a un punto álgido. Es la inflación rampante, que ya no es en una sola región como en Chipre o Venezuela, no, ahora es a nivel global, y eso nos muestra que el juicio está por terminar.
recontra plop. Por eso también se nos hace de la mayor importancia entender cómo los eventos finales nos están revelando que el juicio finaliza. Y este video lo demuestra de una manera contundente, aunque me va a quedar largo. Así que si tú tienes flojera por aprender la verdad, ya sabemos que no eres de nosotros. Así está la cosa. Hermanos, como ya les había dicho, algo que estaba esperando era que ocurriera algo en esa zona del río Éufrates. Y esta es la guerra de Rusia versus Ucrania. Y como sabemos, la región que hoy ocupa Ucrania en realidad era una región dominada en parte, en un gran porcentaje, por los reyes de Anatolia, es decir, los reyes del oriente o del amanecer del sol. En este caso, inclusive, la madre del rey, Solimán el Magnífico, el rey sultán del Imperio Otomano, que regía en la región de Anatolia, que hoy conocemos como Turquía, era una mujer de Crimea, que es la zona donde está Ucrania, hermanos. Entonces, es clave, esa guerra es clave para despertarnos del letargo. Otro asunto muy clave fue que Estados Unidos salió huyendo despavorido de Afganistán, algo que es histórico, hermanos, y que pasó desapercibido, pero que es algo supremamente profético. La nación más poderosa del mundo huyó de un país regido por un montón de barbudos que ni siquiera tienen armas. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Pero todos lo vimos. Ahora, teniendo en cuenta eso, empecemos con el capítulo 11 de Daniel, del versículo 1 al 2. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, aquí está el ángel Gabriel tratando de fortalecer y animar al profeta Daniel, mostrándole los eventos futuros, porque él estaba prisionero en Babilonia y quería saber qué era lo que iba a ocurrir finalmente con el pueblo santo de Dios, que en ese tiempo eran algunos hebreos o personas del pueblo de Israel. Pero como sabemos, hoy el pueblo de Dios está regado por todo el mundo y representa a los 144,000 que son los que están sellados en la frente con la verdad de Dios. Entonces, la fecha de este evento, que se describe en Daniel 11, versículo 1 al 2, es el primer año del rey Darío. De acuerdo con lo que el ángel dice, es a partir de ese año que siguen 3 reyes, y el cuarto será más rico que todos, y ese empezará a hacer campañas en contra de Grecia. Estos reyes fueron Bámises, Esmerdis, y el tercero Darío Gistapo. El cuarto fue Xerxes, y ese se envalentonó contra Grecia. Es algo histórico. Luego leamos en el versículo 3 al 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Siguiendo con el contexto del versículo 2, el rey valiente que se levanta después del reino medo-persa es claramente el imperio griego, a la cabeza de Alejandro Magno. Como ya sabemos, hermanos, ya lo hemos estudiado, corresponde a la visión de un macho cabrío que tiene un cuerno majestuoso entre los ojos. Sin embargo, ese cuerno es quebrado
y se divide en 4 partes, como dice la profecía, a los 4 vientos del cielo, que simbolizan 4 generales que eran amigos de Alejandro Magno, que se reparten en 4 partes el reino de Grecia. Y eso quedó, como les dije en otro video, la forma en que el general Casandro dirigía la zona de Grecia y Macedonia. El general Ptolomeo dirigía la zona de Egipto. El general Seleuco dirigía la zona de Siria y Asia Oriental, y el general Lisímaco dirigía la zona de Asia Menor y Tracia. Luego el versículo 4 nos dijo que en este caso no eran los descendientes de Alejandro Magno los que seguirían en el poder, como generalmente se acostumbra en los imperios y aún en las naciones de hoy en día. Tenemos un presidente y al cabo de unos cuantos años, luego el hijo del presidente también es presidente. Y es lo que ocurre. Cuando muere un rey, pues sigue el hijo. Pero aquí la misma profecía nos dice que no ocurrirá de esa manera, porque se nos dice claramente que su reino será repartido, pero no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Es decir, que todo será cambiado, dividido en 4 partes, y no será para Alejandro Magno ni su familia, porque sus hijos fueron asesinados, sino para 4 generales que eran amigos de Alejandro Magno. Entonces vemos que efectivamente esto fue lo que ocurrió en la historia. No tenemos nosotros que buscar ninguna profecía extraña, porque la historia lo revela completamente. Luego leamos en el versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Aquí es donde escuchamos por primera vez el término rey del sur. Hermanos, y ahora, ojo, lo estamos estudiando de forma literal, porque en otros videos lo hemos estudiado de forma simbólica. Pero cuando el ángel dice que el imperio griego es repartido a los 4 vientos, eso representa los 4 puntos cardenales, es decir, el norte, el sur, el occidente y el oriente. Entonces, por ejemplo, el rey Casandro, que dominaba sobre Grecia y Macedonia, es el occidente. El rey o general Seleuco, que dominaba sobre Siria y Asia Oriental, es el norte. El rey Lisímaco, que dominaba sobre Asia Menor y Tracia, es el oriente. Y Ptolomeo, que reinaba sobre Egipto, es el sur. Ahora nosotros vemos que esa es una zona que está en constante dinamismo y cambio. Las fronteras son cambiadas, las naciones renombradas, esto continuamente en la historia, y muchas veces por eso cuando hablamos del rey del norte nos guiamos por el punto cardenal, pero sobre todo enfocándonos en Siria, que está al norte de Jerusalén. Luego, ¿qué pasa? La nación que se apodere de Siria viene a ser el rey del norte, ¿ok? En este caso, el rey del norte viene a ser el poder que domina sobre Siria, que es el general Seleuco. Pero luego, si viene otro poder y se apodera de Siria, entonces viene a ser el rey del norte, ¿ok? En este caso ya vemos, hermanos, que esa es la manera como literalmente analizamos la profecía. El rey del sur es el general Ptolomeo, que corresponde a Egipto, y Egipto es conocido por su ateísmo. Por eso es que simbólicamente en otros videos, cuando vemos un poder ateísta, lo hemos descrito como el rey del sur. Por ejemplo, se ha dicho ya en varias noticias que Estados Unidos es ahora una nación atea, porque la religión atea es la de mayor crecimiento en Estados Unidos, y uno pudiera ver a Estados Unidos como el rey del sur, pero es una interpretación simbólica. En este video estamos interpretándolo de forma literal, y por eso nos enfocamos en las naciones que están en esa zona específicamente, ¿ok? De acuerdo con la historia, entonces, el general Casandro terminó siendo conquistado por Lisímaco, porque recordemos el versículo, y se hará fuerte el rey del sur.
mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. ¿Ok? Entonces, uno de sus príncipes empieza a apoderarse de la zona. El general Casandro termina conquistando a Lisímaco y el reino de Grecia y Macedonia termina siendo anexado a Tracia. Y luego el general Seleuco conquistó a Lisímaco y entonces Macedonia y Tracia se agregaron al imperio seleucida. Este imperio entonces empezó ahora a mirar hacia el otro general que faltaba, el general Ptolomeo, que está en Egipto, que es el rey del sur. Por eso dice la profecía, el rey del sur, que es Ptolomeo, se hará fuerte, pero uno de los príncipes, es decir, uno de los generales de Alejandro Magno, se hará mucho más fuerte que él. Y ese príncipe o general, según la historia, vino a ser el rey Seleuco, que conformó el imperio seleucida. ¿Ok? Leamos luego en el versículo 6. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces vemos estos dos imperios que quedaron, el rey del norte, que es el general Seleuco, y el rey del sur, que es el general Ptolomeo. Y ahora los vemos en un mismo versículo. Sin embargo, el general Seleuco estaba gobernando la región de Siria, y ahora por eso lo vemos como el rey del norte. Y luego, hermanos, recordamos que los reyes llamados Antíoco provenían de la dinastía seleucida, incluyendo a ese Antíoco Epífanes que protagonizó el libro apócrifo de Primera y Segunda de Macabeo. Como hemos dicho, algunos eventos fueron realmente históricos. En realidad, él estaba dominando la región de Judea y él tenía el control de Israel, pero otros eventos y profecías y cosas religiosas como esta fiesta de Hanukkah que se describen en ese libro de Macabeos, el primero y el segundo, son falsos, ¿ok? Aunque parte de la historia sea real. Entonces este rey Antíoco es el rey del norte, que es descendiente del general Seleuco. Y ahora, pues para evitar una confrontación, él pretende hacer una alianza con la hija del rey del sur, que es el descendiente del general Ptolomeo. Y si tú buscas en Google, hermanos, yo no tengo que inventarme nada, alianza entre Antíoco y Egipto, de inmediato te aparece en Wikipedia lo siguiente: la alianza entre Ptolomeo II y Antíoco II se selló con una boda entre Antíoco y Berenice, hija de Ptolomeo. Entonces, hermanos, miremos cómo la historia nos revela un cumplimiento perfecto de la profecía de una forma espectacular. En pocas palabras, no tenemos más que buscar. Luego el versículo 6 nos está diciendo que Antíoco tuvo un hijo con Berenice. Y miremos lo que dice Wikipedia. Tuvieron un hijo llamado Ptolomeo Antíoco, el cual, gracias a la influencia de su gran abuelo, fue proclamado heredero. Recontra plop. De nuevo, miremos lo que dice la profecía. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora volvamos a Wikipedia y miremos lo que dice. Laodice, que era la primera esposa de Antíoco II, la que él desprecia para casarse con Berenice, y esta señora, la primera esposa de Antíoco II, era madre de Seleuco Calínico y otro hijo que se llamaba Antíoco Gierax. Entonces ella pues estaba furiosa con esa mujer que era la otra esposa de Antíoco II, llamada Berenice, y también tenía mucha furia en contra de su hijo.
y quería matarlos. Luego miremos lo que dice la profecía. Porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Esto lo confirma Wikipedia, hermanos. Leamos. Berenice llamó en su ayuda a su hermano y nuevo rey de Egipto, Ptolomeo III, Evergetes. Pero para evitar problemas, Laodice, que era la esposa anterior de Antíoco II, asesinó a Berenice y a su hijo, es decir, a la nueva esposa de Antíoco II. Y Antíoco II cayó en su conjura. Laodice colocó como herederos a sus hijos, Seleuco II, Calínico y Antíoco Hierax. Entonces, ahí está, hermanos, qué impresionante cómo la historia lo confirma todo. Leamos en el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Entonces, siguiendo con el contexto, hermanos, ya vimos que el rey Antíoco II quiso hacer algo como para integrar los dos imperios y repudió a su esposa Laodice y se casó con la hija del emperador de Egipto, que es el rey del sur, que se llamaba Berenice. Pero luego Berenice fue asesinada por la anterior esposa de Antíoco II, que se llamaba Laodice. ¿Ok? Entonces por eso dice la profecía, siguiendo en el mismo contexto, que un renuevo de sus raíces, es decir, de las raíces de ¿quién? De la reina Berenice, que era hija de el emperador Ptolomeo, pero un renuevo de sus raíces vendría a ayudarla. Entonces, como la reina Berenice pues se daba cuenta que la querían matar, pues solicitó la ayuda de su hermano, el hijo de su padre. Por eso se dice que es un renuevo de sus raíces. Leamos. Berenice llamó en su ayuda a su hermano y nuevo rey de Egipto, Ptolomeo III Evergetes. Ahora, este Ptolomeo III es el hijo del padre de Berenice. Y ahí se cumple el término que dice que es un renuevo de sus raíces y se levanta sobre su trono y viene con un ejército contra el rey del norte, que es el rey Antíoco, y dice que tendrá la victoria y predominará. Leamos lo que dice Wikipedia al respecto. Ptolomeo III, que es el hermano de Berenice, saqueó toda Siria, que es el imperio del rey Seleuco, llamado Antíoco, y también a Mesopotamia, debilitando así la posición de Seleuco II Calínico, tras lo cual su hermano Antíoco Hierax se proclamó independiente con ayuda de los principados de Anatolia y los Gálatas, y empezó una guerra civil en el imperio. Hermanos, todo está ahí, a la mano, para nosotros compararlo con la profecía bíblica, y todo se ha cumplido al pie de la letra. Leamos los versículos 8 y 9. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del sur, y volverá a su tierra. Entonces, de nuevo, ¿qué ocurre? El rey del sur entra en el reino del norte y nos dice la profecía que se apodera de imágenes fundidas y objetos preciosos de plata y oro. Y busquemos de nuevo en Wikipedia acerca de una invasión del rey Ptolomeo III de Egipto hacia el reino del norte. Leamos. Ptolomeo III tenía una hermana llamada Berenice Sira, que se había casado con el rey Seleucida Antíoco II Teos, aportando una sustanciosa dote. Antíoco estaba casado en primeras nupcias con una mujer llamada Laodice I y tenía 2 hijos con ella. El mayor, llamado Seleuco II Calínico, que es el que siguió gobernando el imperio. El menor era Antíoco Hieras. Luego su esposa Laodice, pues muerta de la rabia porque se sintió repudiada y relegada a un segundo lugar, pues trató de vengarse de la reina Berenice. Entonces, ahí está todo, hermanos. Sigamos leyendo en Wikipedia.
Algún tiempo después, Antíoco II mandó llamar de nuevo a su corte a su primera esposa, la cual aprovechó la ocasión para envenenarlo. Y a continuación también envenenó a Berenice y a su hijo, y a todos los miembros de la corte egipcios que habían llegado en el séquito de la reina. Ante estos hechos, Ptolomeo III organizó un ejército para invadir a Siria y combatir contra el nuevo rey Seleucida, Seleuco Calínico, y contra su madre, para vengar de esa manera el asesinato de su hermana Berenice y de su hijo. Conquistó Siria, llegó hasta Babilonia y habría conquistado mucho más si no se hubiese tenido que volver a Egipto para sofocar una sedición. Plop. En pleno Wikipedia está todo, hermanos. Ahora, no quiero decir que todo lo que dice Wikipedia es verdad, hermanos, pero nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y podemos encontrar la verdad, porque otros no la pueden encontrar. Y claro que la verdad está ahí, pero a veces está mezclada con mentiras. Entonces, cuando vemos lo que ocurre en los versículos 8 y 9, se nos dice que este rey Ptolomeo III, que entra al reino Seleucida, que está conformado por Siria y Mesopotamia, captura dioses de oro y plata. Leamos lo que dice Wikipedia. Antes de emprender el regreso, saqueó el reino de Seleuco, llevándose 40,000 talentos de plata y 2,500 imágenes de los dioses, muchas de ellas pertenecientes a Egipto, que habían sido robadas tras la invasión persa de Cambises II, y fue esta hazaña, la devolución o la recuperación de las imágenes, lo que le valió el apodo a este rey Ptolomeo de Evergetes benefactor. Y hermanos, miremos que la profecía se cumple con pelos y señales en la historia global. Inclusive nos confirma este rey persa del que ya habíamos hablado, el rey Cambises, que era uno de los 4 reyes profetizados al profeta Daniel por el ángel Gabriel. Ahora, sigamos leyendo en el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Entonces los hijos de aquel tienen que ser los hijos del rey del norte, porque son los que se vengan ahora por lo que les hizo el rey del sur, que es Ptolomeo III Evergetes. Recordemos entonces que Antíoco II se casó con la hija del rey de Egipto llamada Berenice, pero él repudió a su primera esposa llamada Laodice I. Y entonces la mujer se enfureció y los envenenó a todos. Plop. Y entonces, hermanos, eso desató la invasión del hermano de Berenice, el rey Ptolomeo III Evergetes, hacia el rey del norte. Y ahí es cuando él se apodera de todo ese dinero y de todas esas imágenes de oro y plata y se las lleva de vuelta. Pero este rey Antíoco II tenía 2 hijos con la reina Laodice, que eran Seleuco II Calínico y Antíoco Gieras. Ambos entonces salieron a recuperar todo lo que el rey Ptolomeo III Evergetes invadió, es decir, porque él estaba apoderado de partes del rey del norte, del reino Seleucida. Y estos 2 hermanos salieron a tomar posesión de todo aquello de lo que se había apoderado el rey del sur. Leamos lo que dice Wikipedia. Antíoco Gieras y Seleuco II eran hijos de la exesposa de Antíoco II, Laodice, mientras su hermano estaba involucrado en la tercera guerra siria con Egipto, que había estallado tras la muerte de la segunda esposa de su padre, hija de Ptolomeo II, que era Berenice. Antíoco fue enviado como gobernante a la Anatolia Seleucida, donde vivía Laodice, quizás en alianza con su madre, y al final de la guerra envió un ejército a Siria, aparentemente para ayudar a Seleuco, pero en realidad era para apoderarse del resto del imperio, hablando del rey del norte. Sin embargo, la aparición de las tropas de Gieras trajo la paz entre Egipto y su hermano, y Seleuco rápidamente invadió Anatolia
y comenzó la guerra de los hermanos. Ahí está, hermanos, clarísimo. Leamos el versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Este versículo también se cumplió al pie de la letra en lo que se conoció como la Cuarta Guerra Sirio-Egipcia, que es Siria, el rey del norte, y Egipto, que es el rey del sur, en donde ahora el rey Ptolomeo Filopater o Ptolomeo IV quiso vengarse de las derrotas infringidas por el rey del norte, que en este caso era el hijo de Antíoco II, que se llamaba Antíoco Gieras. Leamos lo que dice Wikipedia. La batalla de Rafa se encuadra dentro de la llamada Cuarta Guerra Siria-Egipcia entre Ptolomeo IV del Imperio Egipcio y Antíoco III, que es Antíoco Gieras del Imperio Seleucida. Se luchó el 22 de junio del 217 a.C. Leamos lo que dice otro sitio web. Después de una gran batalla conocida como la Batalla de Rafa, el ejército ptolomeo logró una gran victoria sobre el ejército seleuco en el 217 a.C. y casi los aniquilaron. Esta batalla se considera la batalla más victoriosa durante el periodo ptolemaico y se debió principalmente a la falange egipcia, es decir, a una estructura de guerra que ellos tenían. Y después de esta batalla los egipcios pensaban que no eran menos que los griegos, y cuando volvieron de la batalla comenzaron a rebelarse también contra el estado de Ptolomeo, es decir, que se le formó una guerra civil. Y la multitud que fue entregada en la mano del rey del sur fue la multitud de los grandes ejércitos de los dos hijos de Ptolomeo II, en especial el de Antíoco Gieras. Leamos. De modo que la falange de Ptolomeo, es decir, los ejércitos de Ptolomeo, la caballería de su ala izquierda y su cuerpo de mercenarios, lograron la victoria y en la persecución subsiguiente mataron a muchos enemigos. Sigamos leyendo entonces el versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos militares, mas no prevalecerá. El rey Ptolomeo IV, que es el mismo Ptolomeo Filopater, después de la victoria que tuvo, se dedicó a la vida desenfrenada y lujuriosa, y eso hizo que su reino se fuera haciendo decadente, y por eso dice que se elevó su corazón, y eso hizo que no prevaleciera, se volvió soberbio, se dedicó a la lujuria. Leamos el versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner campaña con una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas más riquezas. Entonces resulta que ocurre que en Egipto, que es el rey del sur, ponen a un emperador que tenía apenas 5 años, que era el hijo del rey Ptolomeo Filopater. Y entonces, claro, el rey del norte, que es el rey Antíoco Gieras, ve esto como una oportunidad para apoderarse de una vez por todas del reino del sur y desata una invasión como nunca antes, de forma muy rápida, con un ejército aún más grande que los anteriores, en lo que se conoció como la Quinta Guerra Siria. Sigamos leyendo en el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. De repente el rey Antíoco III hace una alianza con el rey Filipo de Macedonia, y la intención era destruir de una vez por todas al rey del sur, porque ahora era un niño de 5 años y que además estaba sufriendo de revoluciones dentro del reino de Egipto. Entonces, de repente ocurre algo distinto a lo que venía ocurriendo anteriormente, porque aparece un nuevo poder en la escena, y es el Imperio Romano. A esto es lo que se refiere cuando se dice: hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, porque de repente el Imperio Romano se pone entre la mitad de el rey del norte versus el rey del sur,
y Él no permite que destruyan a Egipto. Es lo que dice claramente la profecía. Y otras traducciones dicen que estos hombres turbulentos son los hombres destructores de tu pueblo. Y yo creo que es como un poco más correcto, porque la profecía se le está dando al profeta Daniel. Y se dice, hombres destructores de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Es decir, empiezan a tomar poder de esa zona. Ya vemos lo importante de esa zona, porque ahí está el pueblo de Dios. ¿Ok? Aunque hoy en día ahí ya no esté el pueblo de Dios, uno puede pensar algo, hermanos. Tal vez en esa nación de Israel hayan 3 o 4 que sean verdaderos santos de Dios. Y de alguna manera la profecía se sigue cumpliendo. Aunque los 144,000 están regados por todo el mundo, aún tal vez dentro de la nación de Israel haya uno que otro. No lo podemos negar. Tal vez ahí dentro de la nación de Israel haya alguno que también haga parte de los 144,000. No podemos decir que los 144,000 son personas de todas las naciones, menos de la nación de Israel. No es lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que son personas de todas las naciones, y eso incluye a la nación de Israel. Alguno ahí habrá que sea parte de los 144,000. Y por eso, literalmente, la profecía sigue siendo válida, en su sentido literal. Entonces vemos que en el contexto de esta guerra entre el rey Seleuco versus el rey de Egipto, de repente se interpone Roma. Leamos. En el año 200 a.C., emisarios romanos llegaron a Filipo y a Antíoco exigiendo que se abstuvieran de invadir Egipto. Los romanos así no sufrirían alteración alguna en la importación de granos de Egipto, clave para la manutención de la masa de la población de Italia. Sigamos leyendo el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Este versículo se refiere ahora a la sexta guerra sirio-egipcia, cuando el rey Antíoco Hierax se apodera de la ciudad egipcia de Pelusio. En esta guerra, las fuerzas militares de Egipto fueron vencidas y aún los generales egipcios tuvieron que ser cambiados. Por eso dice que ni sus tropas escogidas pudieron sostenerse, porque los supuestos mejores generales no pudieron lograr la victoria. Sigamos en el versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Entonces, siguiendo el contexto, cuando se dice, abro comillas, el que vendrá contra él, cierro comillas, obviamente hace referencia de un poder que viene en contra del rey del norte. Y ese poder, ya vimos, es el Imperio Romano. Ya se le interpuso al Imperio Seleucida en sus planes, diciéndole, un momento, no invadas a Egipto, ¿ok? Y ahí va la cosa. En el versículo 16 se nos dice entonces que hay una guerra nueva, una guerra entre Roma y Siria. Y esto lo podemos confirmar. Leamos, la guerra romano-siria del año 192 a.C. al año 188 a.C., también llamada Guerra de Antíoco o Guerra Siria. Fue un conflicto militar que tuvo lugar entre las coaliciones dirigidas por la República Romana y Antíoco III el Grande, que es Antíoco Hieras, rey del Imperio Seleucida. La misma se libró en Elade, el mar Egeo y Asia Menor. Ahí está, hermanos, sigamos leyendo el versículo 17. Afirmará luego su trono para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de sus mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Este versículo, como para resumirlo, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar este video, hace referencia a la conquista de Egipto por parte del Imperio Romano.
Y esta hija de sus mujeres viene a ser la reina Cleopatra, la cual fue hija del rey Ptolomeo XII. Ahora, los versículos siguientes del 18 al 22 continúan refiriéndose a la expansión en la región del río Éufrates del Imperio Romano, que es un imperio que nadie puede detener. Como lo dice el versículo 17, afirmará luego su trono para venir con todo el poder de su reino. Y hará con aquel convenios. Es algo muy característico del Imperio Romano, que hace referencia a la Pax Romana, que hace convenios con tal de no arrasar finalmente con una región, sino más bien para hacerla tributaria. Sin embargo, luego se trata de nuevo de hacer un convenio con la hija del rey Ptolomeo, que era Cleopatra, pero ese convenio no tuvo éxito, como se nos dice. Luego leamos en el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y bueno, hermanos, aquí yo creo que es el único versículo tal vez en toda la Biblia donde se usa una expresión tan fuerte en contra de un ser humano. En este caso, pues sabemos que se está hablando de un rey del Imperio Romano, un hombre despreciable, y ese rey era Tiberio César. Esto lo sabemos por el versículo siguiente. Leamos el versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Entonces, sabemos que se nos habla del Imperio Romano y sabemos que Jesús ya está en escena, es decir, que ya está en Judea predicando. Y nosotros vemos que el profeta relaciona el gobierno de Tiberio César con la muerte de Jesús. Leamos en Lucas capítulo 3 versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahí está, hermanos. Sigamos leyendo en el versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. En el versículo 23 y el 24, el profeta Daniel sigue hablando de cómo el Imperio Romano empieza a conquistar las regiones de esa zona, inclusive usando esta Pax Romana, porque dice, estando la provincia en paz y abundancia, entrará este poder a través de acuerdos, cosa que no ocurría en las guerras pasadas. Por eso dice que no hará como hicieron sus padres. En las guerras pasadas las naciones eran conquistadas a sangre y fuego, pero ahora el Imperio Romano tenía otra táctica: hacer pactos, hacer convenios, de manera de que no hubiera que arrasar a la región entera. Es algo que podemos ver hoy en día. Nosotros vemos que continuamente se habla de pacto global, del pacto de la educación, del pacto de esto, del pacto de aquello. ¿Y de dónde viene eso? Viene del Papa de Roma, Plop. Leamos en el versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Esta es la batalla entre Roma y Egipto, y ahora el Imperio Romano dándole su merecido a Egipto. Leamos en el versículo 30. Porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad,
volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí ya empezamos a estar en tiempos más cercanos. En este versículo ya Roma tiene la hegemonía mundial. Estamos ante el imperio romano pagano que lo ha conquistado todo. Ya Jerusalén fue arrasada, ya Jesús fue colgado en el madero, ya resucitó, en fin. Estamos ya bien avanzados en la historia, en el periodo que va del año 31 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo, en lo que conocemos como el Imperio Romano Pagano. Y sin embargo, de nuevo un poder empieza a atacar a este imperio romano, que es lo que se nos describe aquí como naves de Quitín, que representa a las tribus bárbaras, que son los 3 cuernos de la bestia, del dragón de Apocalipsis 12, que son los ostrogodos, erulos y vándalos, que son 3 de los 10 cuernos que tenía el dragón de Apocalipsis 12, el dragón escarlata. ¿Ok? Y entonces estas tribus empezaron a atacar el imperio romano pagano. Y asimismo nosotros podemos leer que el rey del imperio romano pagano estaba enojado en contra del santo pacto. Esto se cumplió al pie de la letra porque el imperio romano empezó a prohibir que las personas pudieran leer la palabra de Dios. Aquellas Biblias que estaban en griego o en hebreo eran decomisadas y eran escondidas del pueblo, y solo los grandes poderosos tenían la Biblia, pero en latín, un idioma que no era entendido por el pueblo. De esa manera nosotros vemos que este poder del imperio romano pagano estaba enojado con el santo pacto. Era un poder pagano y era un poder que empezaba a establecer un evangelio falso en reemplazo del verdadero evangelio. Y así fue como el emperador Constantino cambia el día de reposo de sábado a domingo, dice que Jesús murió en una cruz, y empiezan otros emperadores, otros concilios a decretar que existe un tercer Dios llamado Espíritu Santo, y entonces se empieza a introducir en la cristiandad un falso evangelio. Leamos en el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ese es un versículo que para los que vieron mi video sobre el continuo sacrificio, pues se puede entender muy fácil ya. Porque ahora este santuario o fortaleza que es profanado, de ninguna manera es el templo judío o es alguna iglesia, no, sino que es Roma. Es la capital del imperio romano pagano, la cual estaba llena de templos paganos. En ese momento, cuando estas tribus bárbaras empiezan a invadir a la capital de Roma, que es Roma, de repente entonces pues son profanados el santuario, es decir, todos esos templos paganos, y colapsa el imperio romano pagano, lo cual hace referencia a que es quitado el continuo sacrificio. Y entonces oficialmente en el año 538 después de Cristo se establece el imperio romano cristiano, el cual la profecía lo llama como la abominación desoladora. Es decir que, hermanos, pues no hay lugar a dudas que el Papa de Roma es la abominación desoladora, ¿ok? Diremos que cuando uno interpreta esta profecía de manera literal, se hace totalmente innegable y contundente que el Papa de Roma es la abominación desoladora, aunque uno pudiera mirarlo de forma simbólica y darse cuenta que inevitablemente lo es. Miramos que literalmente la palabra de Dios lo declara como la abominación desoladora y no hay vuelta de hoja. Luego en el versículo 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los violadores del pacto, como ya sabemos, son todos los habitantes del imperio romano que acogieron este falso evangelio introducido por
los Pontifex Maximus del Imperio Romano Pagano, los cuales dijeron que la ley de Dios había sido abolida, se inventaron excusas, dijeron que era imposible guardarla, se inventaron otras fiestas, se inventaron la Navidad, la fiesta de los conejos de Pascua y una cantidad de rituales sin sentido como comer una galleta. Y bueno, hermanos, entonces ¿qué ocurrió? Pues estos violadores del pacto fueron seducidos, los habitantes del Imperio Romano, y aún ocurre hoy en día. Aquellas personas que dicen que la ley de Dios es imposible de guardar, pero al mismo tiempo guardan la ley del Papa de Roma. Y entonces dicen que el sábado como día de reposo es imposible de guardar, pero el domingo, que es el día de reposo del Papa de Roma, ese sí lo guardan. Entonces no es que sea imposible de guardar el día de reposo, es que tú prefieres guardar el día de reposo decretado por la abominación desoladora, que es violador del pacto, y tú entonces también eres violador del pacto. Y así, todo este evangelio en donde te dicen que ahora estamos bajo la gracia y que ya no hay que guardar la ley, colapsa cuando tú los ves guardando las leyes del Papa de Roma, y no que estábamos bajo la gracia. Entonces, ¿por qué le obedeces al Papa de Roma? Entonces, hermanos, la hipocresía del ser humano es evidente. Sin embargo, dice la profecía que hay un pueblo que conoce a su Dios. Y ese pueblo se esfuerza y le echa ganas y actúa. Y son los que dicen que sí, que hay que guardar la ley de Dios, porque eso significa que hay que arrepentirse. Guardar la ley de Dios por fe y por gracia. Porque sin la fe y la gracia no pudiéramos guardar la ley de Dios. Es que se necesita fe para guardar la ley de Dios. Y se necesita gracia, porque solo los que están en la gracia de Dios pueden guardar la ley de Dios. Los que están por fuera de la gracia de Dios, como los ángeles caídos, no pueden guardar la ley de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Leamos en el versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Entonces, no hay otro poder que haya sido en la historia del mundo más perseguidor de la cristiandad verdadera que el poder papal, la Iglesia Católica, que es indudablemente la abominación desoladora, la cual desató una persecución viciosa en contra de todo aquel que por guardar la ley de Dios no guardaba los dogmas papales, y entonces eran vistos como enemigos del bien común. Y entonces la Iglesia Católica usaba el poder estatal para perseguir a estos cristianos que no eran delincuentes, solo no obedecían los dogmas papales, y estos eran los mártires. Otros, como dice el versículo, eran enviados al fuego, es decir, a la hoguera. Otros encarcelados o despojados de sus propiedades. Ningún otro poder en la historia cumple perfectamente este versículo. Es la Roma papal el único que lo cumple. Esta abominación desoladora, se dice, mató a más de 100 millones de cristianos. Algunos a espada, otros a fuego. Leamos el versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Aquí nosotros vemos que el pueblo santo de Dios era perseguido, aquellos que guardaban la ley, que hace referencia seguramente a los waldenses, pero de repente se levanta la reforma protestante, una reforma realmente débil. Fue un pequeño socorro. Cuando Martín Lutero humildemente clavó sus 95 tesis a la puerta de una iglesia en Gutenberg. Y esto la Iglesia Católica lo asumió como una bomba atómica. Como hoy tú puedes escuchar que cuando tú le dices a un católico que la Virgen María no fue realmente virgen porque tuvo más hijos, ellos dicen que tú los estás atacando. Y asimismo lo asumió la iglesia en aquella época.
que este pobre hombre, Martín Lutero, los estaba atacando a este poder tan vasto que controlaba el Imperio Romano, atacado por un pobre hombre que clavó sus 95 tesis a la puerta de una iglesia. Esto lo vemos hoy en día cuando los gobernantes dicen que los están atacando en las redes sociales. Plop. Uy, no, qué terrible ataque, ¿verdad, hermanos? Entonces miramos que de alguna manera el pueblo santo de Dios fue protegido por este nuevo movimiento llamado la Reforma Protestante, no solo porque más y más personas se unían a ellas, sino porque algunos gobernantes o príncipes del Imperio Romano también se convirtieron. Por más increíble que parezca, algunos de ellos parecen ser seres humanos y esperamos que aún alguno de ellos lo sea. Y de esa manera, algunos príncipes de Sajonia, por ejemplo, se convirtieron y ayudaron a los santos de Dios, como es el caso también de lo que ocurrió con Martín Lutero, que la Iglesia Católica quería matarlo, pero un rey lo escondió en su castillo. Fue una ayuda débil, pero fue en todo caso una ayuda. Leamos en el versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí nosotros también vemos que otra nación que se suponía que no tenía por qué perseguir al pueblo santo de Dios, pero que a la final hacía parte del Imperio Romano también, pues también desató una persecución en contra de la Reforma Protestante, y esa nación era Inglaterra, y ahí en esa nación también fueron perseguidos los santos de Dios, y toda esa persecución llegó, como dice la profecía, hasta el tiempo determinado, que fue en el año 1798, cuando el general Berthier captura finalmente al Papa de Roma, y es en ese momento cuando el Papa de Roma ya no puede perseguir al pueblo santo de Dios. Leamos en el versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí vemos entonces que se desata un poder que le propinaría una herida como de muerto en la cabeza a la abominación desoladora, que es el Papa de Roma. Dice que el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ese es otro poder. Es otro poder porque de alguna manera el Imperio Romano trata de hablar de Dios, aunque lo hace de una forma tergiversada. En este versículo 36 nos habla de un poder que se engrandece por encima de Dios, y aún contra el Dios de los dioses habla maravillas y prospera. Y este poder nos hace referencia a la nación de Francia, que es una nación en donde se desató el ateísmo rampante, y por eso sabemos que no puede ser el Papa de Roma, porque el Papa de Roma de alguna manera sí acepta que Dios existe, pero ahora aquí en este versículo 36 se nos dice que se engrandece sobre todo Dios, inclusive al punto de decir que Él es Dios, y eso se cumple en la nación de Francia, porque declararon que el ser humano es Dios, estableciendo a una nueva diosa, la diosa de la razón. Y llegaron al punto de que tomaron imágenes de Jesús y las pisoteaban en las recámaras legislativas de esa nación, y los senadores lanzaban gritos al cielo diciendo: Dios, si tú existes, mándame un rayo que me caiga. Y como no llegaba ningún rayo, entonces decían: mira, Dios no existe. Entonces todo eso ocurrió en la Revolución Francesa, donde se desató un ateísmo terrible que sumió a la nación de Francia en una inmoralidad rampante, lo cual tuvo un punto álgido en el año 1798, en donde el Papa de Roma finalmente es capturado. Leamos en el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. De nuevo, este es un versículo que uno pudiera mirarlo de forma simbólica, y uno pudiera decir que también se cumple
para el Papa de Roma, pero aquí se está hablando, según el contexto que nos dice el versículo 36, se habla de una nación atea, una nación que no reconoce a ningún Dios. Y esa nación es únicamente Francia. Se nos dice que no respeta a Dios alguno. Y eso fue Francia, una nación muy atea, pero que además una nación que cayó en la inmoralidad rampante. Por eso dice que no hará caso ni del amor de las mujeres. Es decir, fue en la nación de Francia donde la institución del matrimonio fue abolida. Las personas podían casarse 10 veces con 10 mujeres, hombres con hombres. Es algo que de alguna manera se repite simbólicamente hoy en día, primariamente en la nación de Estados Unidos, y también uno pudiera decirlo que en todo el mundo. Pero ahora, mirándolo de forma literal, eso fue lo que exactamente ocurrió en la nación de Francia. El homosexualismo era rampante y por eso en Apocalipsis 11 se describe a Francia o a París como Sodoma y Gomorra. Leamos en Apocalipsis 11, versículo 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue colgado en el madero. Entonces esa grande ciudad es París, pero también era Sodoma, porque abolieron el matrimonio y aceptaron la homosexualidad. Y también, como habíamos dicho, simbólicamente representa a Egipto porque era una nación atea. Leamos en el versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, seguimos con la nación de Francia y su colapso moral que terminó despreciando la palabra de Dios. Aquí ocurrió algo interesante, porque se nos había dicho ya que Francia repudiaba totalmente todo lo que fuera Dios. En un inicio, Francia decía: no existe Dios, no hay Dios alguno, y tú haz lo que tú quieras, y el matrimonio no viene de Dios, y por tanto tú puedes casarte 1000 veces, y puedes casarte hombre con hombre, mujer con mujer. Pero como Francia venía colapsando moralmente más y más, los que estaban en el poder y que eran dueños de las tierras, dueños de los grandes negocios, de las plantaciones, en fin, pues se dieron cuenta que toda su región iba a colapsar y dijeron que tenían que introducir en Francia un Dios que pudiera ser adorado, porque de resto pues Francia se iba a ir a la porra. Entonces es ahí cuando se inventan a la diosa de la razón. Entonces por eso en este versículo ahora dice que se honra en Francia el Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, porque la diosa de la razón es un Dios totalmente inventado. Es decir, el Dios Sol lo conocen las personas históricamente, la diosa Luna, en fin, pero la diosa de la razón, ¿quién se pudo inventar semejante locura, hermanos? Ocurrió en Francia. Y por eso ellos la honraron. Leamos en el versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Seguimos en el contexto de la Revolución Francesa. Nosotros no olvidamos que parte de lo que ocurre se da porque el pueblo era sometido a una esclavitud horrenda. Las personas no tenían derecho a la propiedad privada. Era un sistema feudal donde el señor feudal era dueño de grandes extensiones de tierra y la persona del común trabajaba en la tierra a cambio de alimento. Es decir, era una persona sometida a la pobreza para siempre. No eran personas que pudieran tener ninguna aspiración. Nunca podían ser propietarios de nada, porque la tierra siempre era del señor feudal. Es algo que lo vemos repetirse con el comunismo y de otras maneras en nuestra época. Así que a raíz de la Revolución Francesa, pues tomaron grandes extensiones de tierra y las dividieron, porque Francia estaba en la quiebra absoluta.
como nosotros ya hemos estudiado, se desató una inflación rampante y se vieron obligados a tomar las tierras de la aristocracia y dividirlas y venderlas para así poder subsistir todo el aparato burocrático del gobierno. Y de esa forma se cumplió la profecía. Y en cuanto al dios ajeno, pues sigue siendo la diosa de la razón. Se inventaron a esta diosa y la adoraban. Leamos en el versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Miremos que aquí aparece el rey del sur, ¿verdad? Y ya sabemos que es Egipto. Parece increíble que lo estábamos mirando actuar muy atrás en la historia, en los años 200 y 300 antes de Cristo. Y ahora estamos en el 1798 después de Cristo y aparece el rey del sur. Impresionante, ¿verdad? Y dice que contenderá con él. Pues nosotros vemos que tiene que hacer referencia a Francia. El rey del sur contenderá con Francia. Y luego dice, el rey del norte se levanta contra él como una tempestad. Es decir, aparece ahora el rey del norte, que ya sabemos que tiene que ser el imperio que gobierne en Siria. Y este rey del norte aparece ¿contra quién? Contra Francia. Y entonces gana la batalla. Y esto se cumplió precisamente en ese año 1798, cuando el rey Napoleón envió sus tropas a Egipto y todo fue un fracaso. Resulta que el rey del norte, que ahora es el Imperio Otomano, porque era el que estaba apoderado de Siria, pues atacó y anuló cualquier intento de Francia de apoderarse de Egipto. Leamos en el versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. En 1832, el Imperio Otomano perdió el control de Israel, que es la región de Palestina, pero resulta que 8 años más tarde, con la ayuda de Inglaterra, el Imperio Otomano entra de nuevo a la tierra gloriosa y se apodera de nuevo de Israel. Impresionante. Leamos en el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. De nuevo, en 1839, en la Segunda Guerra Egipto-Otomana, en donde Egipto salió totalmente derrotado. Y entonces tiene que darse un acuerdo de paz con el Imperio Otomano para evitar más derramamiento de sangre. Leamos en el versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Aquí surge en Egipto una forma de gobierno para tratar de evitar una confrontación con el Imperio Otomano llamada el Gedivato de Egipto, que es un nuevo estado que estaba obligado a pagarle tributo al Imperio Otomano, cumpliéndose eso que dice que el rey del norte se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Luego leemos en el versículo 44, y yo pienso, hermanos, que el versículo 44 pues ya no está atrás en la historia. El versículo 44 es hoy, ¿ok? Y el versículo 45 parece ser lo que sigue en el futuro. Ahora, el versículo 44 dice, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso parece que aún no ocurre, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cuáles serán esas noticias del oriente y del norte que atemorizan al rey del norte? Que además de todo, ya sabemos que el Imperio Otomano colapsó finalmente en el año 1920. Sin embargo, sabemos quién está ahí en la región del Imperio Otomano y que tiene una alianza con Siria. Y sabemos que es Turquía, hermanos. Entonces, claro, hoy ese rey del norte es Turquía, ¿ok? Ahora, ¿qué noticias han venido del oriente y del norte que atemorizan a Turquía?
hermanos. Empecemos con el norte. ¿Qué nación tiene Turquía hacia el norte? Es Rusia, ¿verdad, hermanos? La guerra entre Rusia versus Ucrania está al norte de Turquía. Y claro que Turquía tiene que decir, ¿qué pasa aquí? Pues esta es una zona caliente en la historia del mundo y yo estoy aquí en el ojo del huracán y Rusia le ha declarado la guerra a mi vecino, que es Ucrania. Pues ¿será que eso no atemorizará a Turquía? Obvio que sí, ¿verdad, hermanos? Y luego el oriente. Al oriente de Turquía está Irán. En este caso también hemos visto otra noticia histórica, hermanos, porque esto no lo habíamos visto. Y es que Israel ha lanzado bombas a Irán. Pero además de todo, Irán le ha devuelto el ataque, lanzando bombas hacia Israel. Es algo histórico también. Es algo que no había ocurrido. Y sabemos muy bien que Irán hace parte del imperio persa, que es parte de ese reino inicial que viene del capítulo 11 de Daniel, cuando empezamos y hablamos de esos 3 reyes. El cuarto, que se hará más rico que todos, son los reyes persas, que luego ellos todos se unifican en un gran imperio medo-persa. Y por supuesto que ellos también tenían la región de Anatolia, y Anatolia es hoy Turquía. Entonces, claro que son noticias muy interesantes para el presidente Erdogan de Turquía, ¿verdad, hermanos? Porque uno piensa, en el caso de Rusia versus Ucrania, ¿realmente se detendrá la guerra ahí? ¿O será que después de que Rusia conquiste Ucrania, sigue Turquía? ¿Será que hay un intento por ciertos poderes de Europa por expulsar el islamismo de Europa? Porque se supone que ahí donde está Turquía debería estar el imperio bizantino, que es católico. Pero no, resulta que es el imperio otomano, que es del Islam. Y por supuesto, hay poderes que desearían que ese poder islámico se fuera de Europa. Entonces, ¿acaso Rusia está siendo usada para lograr ese objetivo de expulsar a Turquía o al Islam de Europa? Hermanos, ¿qué ocurre ahí? Ahora, leamos el último versículo que dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Y claro, este versículo nos hace referencia a una invasión del rey del norte, porque seguimos en el mismo contexto, estamos hablando del rey del norte, que ahora de repente parte de Turquía hacia Israel, cruzando el río Éufrates, como dice la profecía de Apocalipsis 16. Y lo más curioso de todo, hermanos, es que hasta hace un año o hasta hace 6 meses, Turquía e Israel eran naciones amigas, tenían lazos comerciales, todo era bello, paz y amor, y de un momento a otro, plop, Turquía rompe relaciones con Israel y, además de todo, Israel le devuelve el golpe a Turquía, rompiendo también relaciones comerciales con Turquía. Pero el tema no para ahí, hermanos. El presidente Erdogan de Turquía hace unas declaraciones tremendas, escondidas por todos los medios de comunicación, y yo se las voy a mostrar en este video. El rey Erdogan de Turquía dice que Hamas no es una organización terrorista, sino que son luchadores por Palestina. El líder de Hamas además se reúne con el presidente de Erdogan y no hay ningún problema. Y yo pregunto, hermanos, ¿no es eso una señal muy clara de desafío, no solo a Israel, sino a los poderes de Europa y Estados Unidos? Porque es curioso, hermanos, si en tu pequeño país de Sudamérica o de Centroamérica se presentara la noticia de que hay alguien de Hamas en ese país, tú vas a ver a Estados Unidos muy envalentonado. Y vas a ver el problema que se va a formar en tu pequeña nación.
Nosotros ya hemos visto este tipo de pequeñitas noticias. Hay una célula de Hamas en Venezuela y plop, ya vemos lo que viene para Venezuela de parte de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos parece estar muy envalentonado con pequeñas naciones de Sudamérica, Venezuela, Cuba. Pero ¿qué pasa con Turquía? Parece que le tiemblan las piernas a los generales de Estados Unidos cuando hablamos de Turquía, ¿verdad, hermanos? Una nación que libre y tranquilamente acoge públicamente a líderes de Hamas. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en tu pequeña nación suramericana, amigo mío? Pues ya tú sabrías que te llegaría un bombazo directamente desde Washington. De inmediato estarían portaaviones y comandos derrocando a tu presidente. Pero ¿qué pasa ahora? Si Estados Unidos no hace absolutamente nada cuando Turquía, libre y espontáneamente, apoya a Hamas. Es que es de locos, hermanos. Es impresionante. Y parece que Estados Unidos no dice nada, guarda silencio. Están muertos de miedo. Es de locos. No olvidemos, hermanos, cómo Estados Unidos salió despavorido huyendo de Afganistán. Abandonaron helicópteros, aviones, armamento y hasta la ropa de sus soldados. Algunos se fueron en calzoncillos y salieron despavoridos, hermanos. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Recordemos que Afganistán es un aliado de Turquía. Hace parte de todo ese imperio, hermanos. El Islam, el rey del norte, el imperio persa. Hace parte de todo eso. Y Estados Unidos parece que tiene mucho miedo. Entonces, aquí es donde la profecía del capítulo 12 de Daniel, pues tiene mucha importancia. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo en que Turquía de repente avance en contra de Israel. Y nosotros vemos ya el rifirrafe, hermanos. Israel le dice a Turquía que ya no quiere tener relaciones comerciales con el presidente Erdogan. Y el presidente Erdogan dice que en Israel están cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. ¿Qué pasa? Porque entonces es en este momento cuando el gran príncipe, que es Jesucristo, que es también Miguel, porque si Miguel no fuera Jesús, Miguel no podría ser llamado el gran príncipe. Jesús es el gran príncipe. Y si la palabra dice que se levanta Miguel, el gran príncipe, es porque Miguel es el mismo Jesús. Es apenas obvio, hermanos. Y eso ocurre en aquel tiempo, en el tiempo del versículo anterior, el último versículo del capítulo 11 de Daniel, donde Turquía parece que va a invadir a Israel. Es lo que parece aparentemente, hermanos, porque se dice que pone sus tiendas en la tierra gloriosa. Recordemos que también se dice en este último versículo que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, que Turquía hará esto por sí sola, no habrá quien le ayude, porque anteriormente el Imperio Otomano sí ha tenido ayuda, de parte sobre todo de Inglaterra, en la guerra del Imperio Otomano en contra de Egipto. Inglaterra intervino para que el Imperio Otomano pudiera recuperar el poder que tenía en la nación de Israel o en la zona de Palestina. Entonces se cumple todo, hermanos. Entonces es impresionante porque hasta hace un año Turquía guardaba silencio sobre todo lo que hacía Israel en esta guerra que ellos tenían entre Israel y Palestina. Y Turquía decía muy poco o tal vez lo escondían, como les dije. Pero ahora hay una noticia del norte. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania y que atemoriza a Turquía. Y ahora Turquía empieza a decir cosas que si tú las dijeras aún en una red social, inmediatamente tuvieras problemas con la justicia. Y vemos que el presidente Erdogan dice
que Hamás no es una organización terrorista, sino que es una organización que busca la liberación del pueblo palestino. Y luego la OTAN amenaza con expulsar a Turquía. Como les digo, claro que hay poderes en Europa que no quieren a Turquía en Europa, porque Turquía es una nación islámica. Y ahí donde está Turquía, en Anatolia, ahí estaba el imperio bizantino. Y esa capital de Turquía, que es Istambul o Estambul, ahí era donde estaba la capital del imperio bizantino. Y era una ciudad católica. Y ahora es una ciudad islámica. Y por supuesto que hay poderes en Europa que no quieren eso. Entonces, hermanos, veamos cómo ocurre todo. Y lo que sí sabemos es que no vamos a esperar a que de repente Turquía invada a Israel como para arrepentirnos, sino que estas noticias nos deben poner en alerta. Es muy claro que esto va a ir escalando y nosotros tenemos que ir mirando lo que ocurre entre Turquía e Israel, aunque también sabemos que estas cosas a veces están en lo oculto para que nadie se dé cuenta lo que verdaderamente está pasando. Y esto tomará de sorpresa al mundo, pues nadie se espera que Turquía ataque a Israel, sobre todo cuando Israel es un aliado de Estados Unidos. Y ya vemos, hermanos, ¿qué pasa si Israel es un aliado de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no ha puesto en su lugar al rey Erdogan en esos comentarios que hace sobre Hamás? Imagínate a tu presidente de tu país centroamericano diciendo eso que dice el rey Erdogan, hermanos. Ya lo pusieran en Guantánamo. ¿Te das cuenta? Aquí pasa algo más oscuro, algo que está oculto, hermanos. Es evidente. Entonces, hay que estar apercibidos, hermanos, porque Turquía declara que la región de Palestina le pertenece. Y por supuesto es que ellos lo ven desde su punto de vista del Imperio Otomano. Y ellos han tenido el control de esa zona por siglos. Y ahora Israel dice que no, que esa es su región y que ellos han tenido el control de esa zona también por siglos. A la final los dos tienen razón, ¿verdad, hermanos? La gran pregunta es, ¿cuándo Turquía pasará de las palabras a los hechos? Porque antes no habían palabras malas entre Turquía e Israel, no había este rifirrafe que tenemos hoy en día. Ahora Israel tiene un pequeño problema con Turquía y Estados Unidos está guardando silencio. ¿Qué pasa? Hermanos, ¿será que de repente Estados Unidos se va a quedar quieto viendo cómo Turquía avanza en contra de Israel? Ahora, un movimiento que sí vimos fue el del presidente Trump poniendo la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, como diciéndole a Turquía, mira, ya sabes que si vienes hacia acá, pues nuestra embajada está aquí en Jerusalén. Pero ha sido lo único. De resto han guardado silencio absoluto con relación a las declaraciones del presidente Erdogan. Hermanos, entonces nosotros lo que sí podemos ver es que la profecía del capítulo 11 de Daniel está a 2 versículos de tener su cumplimiento total. Ahora, todo esto va a la par de lo que hablamos al principio del video. Primero, el juicio celestial que empezó desde el año 1844 y que nosotros sabemos que está por finalizar a medida que la inflación se vaya a la porra. ¿Ok? Y luego también vemos que paralelamente el capítulo 11 de Daniel está por cumplirse. Es decir, que el Imperio Otomano, ahora en cabeza de Turquía, está un poco molesto con Israel. Y parece que hay noticias del norte que lo atemorizan. También noticias del oriente, de Irán, que es bombardeado por Israel. Irán espera, hermanos, que Turquía lo proteja. Es que vemos el problema que hay con estas cosas. Irán espera que Turquía lo proteja. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues claro,
que es algo que también pone a pensar a Turquía, ¿verdad? Y también yo creo que esto es algo que se ha discutido en eras pasadas, el caso en el que se piensa que el único poder que puede expulsar a Turquía de Europa es Rusia. Claro que cuando Turquía está viendo que Rusia está avanzando en contra de Ucrania, pues claro que debe recordar cuando algunos líderes de Europa han dicho que el único poder que puede expulsar a Turquía de Europa es Rusia. Y al mismo tiempo el dinero pierde valor, hermanos. Todo confluye, hermanos. Todo está confluyendo a un punto culminante en la historia global. Es de locos, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que guardar la ley de Dios y sobre todo orarle al Padre Eterno para que nos ayude a guardar la ley de Dios, porque nosotros guardamos la ley es por la gracia del Padre, no por nuestro propio poder, porque como seres humanos naturalmente estamos despojados de la capacidad de guardar la ley de Dios. Y por eso es que se hace difícil, porque tenemos una carne pecadora, es decir, que somos hijos del pecado y por eso tenemos tendencia a pecar. Y la única manera de romper esta tendencia es en la oración, para que venga poder divino del cielo y caiga sobre nosotros y de esa forma logremos vencer el pecado. Y esto se logra con fe y con gracia. Con fe, porque a veces la respuesta de Dios demora y hay que esperar. Y luego, con la gracia de Dios, sabiendo que solo su gracia nos llevará a la derrota absoluta del pecado. Es un proceso doloroso, es un proceso difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer y por eso tenemos la fe, hermanos. Y los que se salvan son los que tienen fe y los que guardan los mandamientos de Dios. La fe que nos lleva a guardar la ley y luego la gracia de Dios que nos permite tener las fuerzas para guardarla. Y eso en un proceso continuo de aprendizaje hasta que finalmente se reciba el poder de Dios para derrotar de una vez y por todas el inmundo pecado. Tremendo, hermanos. Vemos estos eventos y es para quedarnos perplejos. Hasta pronto, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo.